Yo lo vi todo. Desde la terraza del bar. Y no porque estuviera espiando, ni mucho menos. Fue pura casualidad. Quedé con mi amiga para tomar algo en el centro, y mientras esperaba, me puse a mirar por encima de la barandilla. Valencia, viernes por la tarde, la ciudad llena de vida. Y de repente, ahí estaban. Mi marido. Y otra mujer. Caminando juntos por la acera de enfrente, riéndose como dos adolescentes. Él llevaba su chaqueta gris, esa que siempre dice que es para el trabajo, y ella, bueno, ella llevaba el mismo vestido con el que yo estuve a punto de salir esa misma mañana. Apretado, rojo, descarado. El tipo de vestido que David siempre decía que era demasiado para mí. Pues para ella, no lo era. No sé si me quedé más helada por verlos juntos o por cómo él la miraba. Porque esa mirada no me la dirigía a mí desde hacía, ¿un año? ¿2? No sé. Fue como recibir una hostia sin manos. Pero ahí no acabó la cosa. Ella le agarró la cara y le besó. En plena calle. Así. Como si el mundo no existiera. Como si fueran una pareja de verdad. Y él no la apartó. No miró a los lados. No se asustó. Le siguió el juego. Le tocó la cintura, le dijo algo al oído, y se rió. Esa risa que no le oía soltar desde hacía meses. No parecía incómodo. Ni nervioso. Ni culpable. Parecía feliz. Y ahí fue cuando supe que yo no era su felicidad. Mi amiga llegó y me encontró pálida, con el vaso de cerveza intacto. ¿Estás bien?, me preguntó. No respondí. No podía. Solo le señalé con la cabeza hacia la calle, pero ya se habían metido en una tienda. Me levanté, le dije que me tenía que ir, y salí caminando rápido, sin rumbo. No lloré. No aún. Me sentía como si me hubieran cambiado el nombre sin avisar. Como si yo fuera otra persona de repente. Esa noche, David llegó a casa como si nada. Traía una botella de vino y dijo que le apetecía ver una peli conmigo. ¿Puedes creértelo? Yo no sabía si tirársela a la cara o ponerla en la mesa. Elegí lo segundo. Y ahí empezó todo. No con un mensaje. No con una contraseña descubierta. No con un amigo chivato. Empezó porque lo vi con mis propios ojos. Porque no había forma de negarlo. Porque ese beso en plena calle fue más claro que cualquier mensaje escondido en el móvil. Y lo peor de todo, es que no sentí rabia. No al principio. Sentí envidia. Porque ella parecía tener al hombre que yo ya no tenía. No fue inmediato, no hubo una escena dramática donde David gritara o rompiera cosas. Su manera de enterarse fue silenciosa, precisa, casi quirúrgica, como si hubiese estado esperando que pasara. Todo comenzó el sábado siguiente, una semana después de aquel beso que me destrozó por dentro. Yo seguía en modo automático, fingiendo normalidad porque, sinceramente, no sabía cómo reaccionar. Dormíamos en la misma cama, cenábamos juntos, hablábamos de cosas sin importancia como si todo estuviera bien, pero yo sabía que él escondía algo, y lo peor es que él también sabía que yo escondía algo. Era una tensión rara, como si cada uno estuviera esperando que el otro se equivocara primero. Ese sábado me dijo que iba a salir temprano, que tenía una reunión con un cliente en Alcira. Me pareció extraño porque él no solía trabajar los fines de semana, pero no dije nada. Me limité a asentir, le preparé un café y le deseé suerte, como una esposa perfecta. Cuando se fue, me quedé en la cocina con la taza en la mano y una sola idea dándome vueltas, si él había tenido una aventura, ¿qué me detenía a mí? Ya lo había visto besando a otra, ¿qué fidelidad me debía yo a estas alturas? No busqué venganza. Lo que hice fue simple y estúpido. Le escribí a Marcos.
¿Estás en el gimnasio? Fue todo lo que puse. Me respondió en 3 minutos, sí, pero tengo un rato libre ahora. ¿Quieres pasar? Me duché, me puse algo decente sin parecer provocativa, y salí de casa sin decirle nada a nadie. En el coche, mientras conducía, no dejaba de pensar en lo absurdo que era todo. En lo rápido que se había ido todo a la mierda. En lo fácil que había sido pasar de ser esposa a ser alguien que oculta cosas. Cuando llegué, Marcos me recibió con una sonrisa que parecía sincera, pero a mí ya me costaba creer en la sinceridad de cualquiera. Hablamos un rato, me ofreció un café, me preguntó si estaba bien y terminé diciéndole la verdad, no toda, pero sí la parte más cruda. Que había visto a David con otra, que ya no sabía si tenía sentido seguir fingiendo. Él no dijo nada al principio, solo se acercó y me abrazó, y yo, que no pensaba llorar, empecé a llorar como si tuviera 15 años y me hubieran roto el corazón por primera vez. No pasó nada entre nosotros ese día, pero cambió algo. Fue como si al contarle a él, me hubiera dado permiso para avanzar, para cruzar esa línea que ya estaba a centímetros. Lo curioso fue que cuando volví a casa, David estaba allí. No se había ido a Alcira. No llevaba su chaqueta gris. Llevaba puesta la de cuero, la que siempre se pone cuando sale con amigos o cuando necesita sentirse más joven. Estaba en el salón, con el portátil abierto, como si no hubiera dicho que saldría. Me miró con calma y me preguntó si había salido a comprar. Yo respondí con un sí seco, sin detalles, sin excusas, y noté algo en sus ojos, algo distinto. No era celos ni rabia. Era una especie de confirmación silenciosa. Como si mi mentira le hubiera confirmado la suya. Pasaron 2 días más en ese ambiente raro hasta que llegó el verdadero golpe. Fue un martes por la noche, después de cenar. Estábamos en el sofá, viendo una serie de esas que ni nos interesan, solo para llenar el silencio. De repente, sin girarse a mirarme, David dijo, ¿tú crees que la fidelidad tiene sentido? Me tomó completamente por sorpresa. No era una pregunta filosófica, era directa, seca, incómoda. Le pregunté por qué decía eso y me respondió con otra pregunta, ¿tú me sigues queriendo? Me sentí atrapada. Quise decir que sí, pero la palabra no me salía. Tampoco me salía un no. Así que hice lo más cobarde, me callé. David apagó la tele, se levantó y fue a la cocina. Yo me quedé sola en el sofá, con la garganta cerrada y un dolor en el estómago que ya no podía ignorar. Cuando volvió, traía 2 cervezas, me ofreció una y se sentó frente a mí. El otro día te seguí, soltó, sin rodeos. No fui a Alcira. Di la vuelta a la manzana, aparqué en la esquina y te vi salir de casa. Te vi entrar en el coche. Te seguí hasta el gimnasio. Esperé 1 hora. No saliste. Luego te vi salir con él. Te acompañó al coche. No te besó, pero no hacía falta. Lo vi en tu cara. No eras tú. Era otra Laura. Una que ya no era mía. Me quedé helada. No porque me hubiera pillado, sino por cómo lo había hecho. Sin levantar la voz, sin gritar, sin armar escándalo. Solo con datos, con hechos, con frases que cortaban más que cualquier insulto. Le pregunté por qué no me dijo nada antes, por qué no me enfrentó en el momento, y me respondió que necesitaba verlo con sus propios ojos. Que no bastaba con sospechas. Que él quería sentirlo. Y que cuando lo sintió, algo dentro de él se apagó. ¿Lo amas?, me preguntó. Y ahí sí mentí. Le dije que no. Que solo fue un impulso. Que no significaba nada. Que yo también estaba rota desde hacía tiempo. Y eso sí era verdad. Lo estábamos los dos. Él me creyó, o al menos hizo como que sí. Terminamos la conversación sin gritos, sin escenas,
pero con un muro entre nosotros que ya era imposible de escalar. Durante los días siguientes, David cambió. No de manera obvia, pero yo lo notaba. Llegaba más tarde, hablaba menos, ya no me preguntaba por mi día ni hacía comentarios sobre la cena. Había una distancia nueva, una forma de castigo sutil. No sabía si estaba planeando algo o si simplemente estaba dejándome ir. Yo intenté comportarme como antes, pero no sabía cómo. Cada gesto mío parecía sospechoso, cada palabra sonaba hueca. Ya no había confianza, solo había vigilancia mutua. Una noche, mientras creía que dormía, lo escuché hablar por teléfono en el balcón. No decía nombres, solo escuchaba frases sueltas. Sí, ya sé, todavía no, déjame pensarlo. Me levanté, fui al baño y al pasar junto al balcón, él cortó la llamada de inmediato. Fingí no haber oído nada. Él fingió no haber estado hablando. Y así seguimos. Hasta que dejó de fingir. La confrontación no llegó con un portazo ni con una discusión a gritos a las 3 de la mañana, llegó un miércoles a las 21:40, justo después de acostar a la niña, cuando la casa estaba en silencio y ya no quedaba ninguna excusa para posponer nada más. David cerró la puerta del salón con cuidado, no para ser amable, sino para que no hubiera testigos. Se sentó frente a mí sin invadir mi espacio y me dijo que ya no quería seguir viviendo en una casa donde cada gesto era una mentira mal disimulada, que estaba cansado de medir palabras y de fingir normalidad, y que esa noche íbamos a hablar aunque doliera, aunque nos arrepintiéramos después de cada frase. Yo intenté empezar con algo suave, con una explicación larga que justificara cómo habíamos llegado hasta ahí, pero él me cortó casi de inmediato y me dijo que no quería relatos ni contextos, que ya había tenido tiempo de sobra para imaginar escenarios, que lo único que quería eran respuestas claras y que por una vez en nuestra vida como pareja necesitaba que no me escondiera detrás de frases bonitas. Me preguntó cuándo había empezado todo y no me refiero a cuando me acosté con Marcos, sino cuando había dejado de verme como su marido, y esa pregunta me dejó descolocada porque no tenía una fecha concreta, solo una acumulación de pequeñas cosas que nunca dijimos en voz alta. Le dije que no sabía exactamente cuándo, que fue progresivo, que no hubo un día concreto en el que me levanté pensando que ya no lo quería, y él se rió sin humor y me dijo que siempre es progresivo, que nadie se despierta siendo otra persona de golpe, que lo grave no era el ritmo sino la decisión de no avisar. Me preguntó si había sido solo una vez, y ahí sentí el nudo en el estómago porque ya no había margen para medias verdades. Le dije que no había sido una sola vez, que no había sido un error aislado ni un desliz de una noche, que había habido encuentros repetidos, conversaciones, citas, risas compartidas que no le pertenecían. No levantó la voz, pero apretó la mandíbula de una forma que me dio miedo porque lo conocía lo suficiente como para saber que cuando se callaba así era porque estaba conteniendo algo grande. Me preguntó si lo había hecho en nuestra casa y le dije que no porque eso lo hiciera mejor, sino porque era la verdad, y aún así me respondió que no importaba el lugar, que el problema no era el sofá ni la cama, que el problema era que yo había salido de nuestro matrimonio sin avisar y había vuelto cada noche como si nada. Intenté explicarle cómo me había sentido durante años, cómo la distancia entre nosotros no había aparecido de la nada, cómo había intentado hablar muchas veces sin conseguir que me escuchara de verdad. Pero él me frenó otra vez y me dijo que no estaba dispuesto a aceptar que su desinterés justificara mi traición, que podía asumir errores, falta de atención, rutina, incluso egoísmo, pero que no iba a cargar con la responsabilidad de mis decisiones. Me dijo que si yo me sentía sola tenía boca para decirlo y piernas para irme, pero que elegir quedarme y engañarlo había sido solo mío. Esa frase me dolió más de lo que esperaba porque sabía que tenía razón y porque hasta ese momento había construido un discurso interno donde los dos éramos víctimas de algo, pero ahí me dejó claro que al menos en ese punto no éramos iguales. Le pregunté entonces por ella, por la mujer con la que lo había visto besándose en la calle, y ahí fue cuando la conversación cambió de tono porque por primera vez pareció incómodo.
Me dijo que no iba a negarlo, que sí, que había estado con otra mujer, que no había sido un beso casual ni una noche sin importancia, que había sido una relación corta pero intensa, y que había empezado después de meses sintiéndose invisible en su propia casa. Me dijo que no la había buscado como venganza, que había pasado sin más, que alguien le prestó atención y él se dejó llevar. Le pregunté por qué entonces me seguía reclamando cosas si él también había cruzado la línea, y me respondió que la diferencia era que cuando lo hizo ya no esperaba nada de mí, que para entonces ya había visto señales claras de que yo estaba en otro sitio, que no fue una traición por sorpresa sino una rendición. La discusión subió de nivel cuando le pregunté si pensaba dejarme y él me respondió que esa era la pregunta equivocada, que la cuestión no era si me iba a dejar, sino si yo estaba dispuesta a asumir las consecuencias de lo que había hecho. Me dijo que había pasado días pensando en cómo seguir, que había hablado con un abogado, que había revisado cuentas, que había analizado escenarios, no porque quisiera destrozarme, sino porque necesitaba recuperar el control de una vida que sentía que se le había escapado de las manos. Esa confesión me dejó helada porque hasta ese momento yo pensaba que seguíamos improvisando, pero él ya estaba varios pasos por delante. Le pedí que me dijera qué quería y tardó varios segundos en responder, no porque no lo supiera, sino porque le costaba decirlo en voz alta. Me dijo que quería que dejara de mentir, que quería hechos y no promesas, que quería que cortara cualquier contacto con Marcos de manera definitiva y comprobable, y que aún así no me garantizaba nada porque había cosas que no se arreglan con buenas intenciones. Me dijo que necesitaba tiempo, pero no tiempo compartido, sino distancia emocional, que durante un tiempo íbamos a seguir viviendo bajo el mismo techo por la niña, pero que nuestra relación como pareja quedaba en pausa hasta nuevo aviso. No me pidió perdón por lo suyo, ni yo se lo pedí por lo mío, porque a esas alturas el perdón era una palabra demasiado grande y demasiado fácil de usar sin saber si algún día tendría sentido. La parte más dura llegó cuando me dijo que había decidido contarle la verdad a su familia, no por venganza, sino porque no pensaba seguir sosteniendo una imagen falsa de matrimonio perfecto, y que yo tendría que afrontar las miradas, los silencios incómodos y las preguntas indirectas. Le pregunté si eso no era castigo y me respondió que no, que el castigo habría sido fingir que no había pasado nada y seguir como si nuestra vida no se hubiera roto, que lo que estaba haciendo era limpiar el desastre aunque eso nos dejara expuestos a los dos. La conversación terminó cerca de la 1 de la madrugada, los dos agotados, con la sensación de haber dicho cosas que no se pueden recoger. No hubo reconciliación, tampoco un final definitivo, solo un acuerdo frío y práctico para sobrevivir a los siguientes días. Esa noche dormimos en la misma cama, pero cada uno en su borde, sin tocarnos, sin palabras, escuchando la respiración del otro como si fuera la de un desconocido. Yo no dormí casi nada, no porque tuviera miedo de perderlo, sino porque por primera vez entendí con claridad que había decisiones que no se deshacen con explicaciones largas ni con arrepentimientos tardíos, y que a partir de ese momento nada iba a depender solo de mí. A la mañana siguiente, mientras preparábamos el desayuno en silencio, supe que la verdadera tormenta aún no había empezado, porque David no era de los que gritaban ni de los que hacían escenas. Era de los que actuaban con calma, y esa calma empezaba a darme más miedo que cualquier discusión. La primera señal de que David estaba ejecutando algo que ya tenía planeado apareció el viernes siguiente, cuando llegué del trabajo y vi que faltaba la caja metálica donde guardábamos los documentos importantes, la que siempre estaba en el armario del pasillo, encima de la carpeta con los papeles del coche. No dije nada en ese momento porque no quería parecer paranoica, pero lo supe. Algo se estaba moviendo. Luego vi que uno de sus trajes ya no estaba en el perchero del dormitorio y que en su lado del armario había más espacio del habitual. Me quedé parada unos minutos, mirando el hueco entre dos camisas, y sentí una mezcla de ansiedad y vergüenza. No le pregunté nada durante la cena porque él tampoco hizo ningún comentario. Comimos sin hablar mucho, como si fuéramos dos personas que solo comparten gastos y horarios.
Esa noche, después de acostar a la niña, me encerré en el baño con mi móvil y revisé todos los chats con Marcos, borré las fotos, los audios, todo. Lo hice rápido, sin pensarlo mucho, como quien quiere arrancarse una venda. No fue por miedo a que David lo viera, sino por mí. Porque cada vez que leía uno de esos mensajes sentía una especie de rechazo hacia esa versión de mí que se había ilusionado con algo tan infantil. Al terminar, me senté en el suelo del baño y me quedé en silencio. Sentí un vacío tan concreto que casi me dolía físicamente. Ni nostalgia ni culpa. Solo una ausencia absoluta de cualquier sensación. Al día siguiente, mientras recogía la cocina, David se me acercó con una carpeta en la mano. Me la dejó sobre la mesa sin decir nada. Yo la abrí con calma, sabiendo perfectamente lo que era. Eran copias de todos nuestros papeles legales, escrituras, cuentas compartidas, pólizas de seguro, una relación detallada de gastos mensuales, todo ordenado, subrayado, con anotaciones en los márgenes. Había un póster amarillo con una sola frase: empieza a revisar esto, es mejor que estés preparada. No había amenaza en esa frase, ni rencor. Solo información práctica, seca, directa. Levanté la vista para mirarlo, pero ya se había ido al salón. Durante los días siguientes, David siguió en esa línea. No decía nada fuera de lugar, no discutía, pero cada gesto suyo dejaba claro que estaba cortando la cuerda con precisión. Cambió la contraseña del ordenador, sacó su cuenta del banco común y empezó a cocinar solo para él. Yo seguía intentando mantener una rutina normal, sobre todo por la niña, pero ya no había margen para la costumbre. Una noche, cuando volví del trabajo, encontré su maleta de mano en la entrada. Me dijo que iba a pasar unos días en casa de su hermano, que necesitaba espacio para pensar sin que yo estuviera cerca, y que no me molestara en llamarlo. ¿Vas a irte así sin más?, le pregunté, sin gritar, sin llorar, sin exigencias. Me miró serio y me dijo que no se estaba yendo, que simplemente necesitaba poner distancia entre nosotros porque quedarse bajo el mismo techo solo estaba sirviendo para acumular resentimiento, y que prefería actuar antes de decir algo de lo que luego se arrepintiera. Le pedí que habláramos, que al menos intentáramos entender si aún quedaba algo que pudiera salvarse, pero su respuesta fue firme. No estoy buscando salvar nada, Laura. Estoy buscando cómo rehacer mi vida sin cargar con algo que ya no funciona. Esa frase me dejó sin respuesta. Porque era honesta, y porque en el fondo yo también sabía que tenía razón. Durante el fin de semana, estuve sola en casa con la niña. Le inventé una excusa sobre el trabajo de su padre, algo relacionado con un viaje urgente. No era la primera vez que le mentía, pero esta vez me dolió de otra forma. No por lo que ocultaba, sino por lo que ya era evidente. El domingo por la tarde, David vino a recoger unas cosas. No subió. Me mandó un mensaje desde el coche y yo bajé con la bolsa que me había pedido. Cuando me vio salir, se bajó del coche y me pidió que nos sentáramos un momento en el portal. No me esperaba esa petición. Bajamos juntos al banco que hay al lado de los buzones y se sentó a mi izquierda, como antes. Pero no era antes. Me dijo que había hablado con un abogado, que había planteado un posible reparto de bienes, y que la propuesta era razonable, sin castigos, sin intención de dejarme en la calle. Me explicó que no quería guerra, pero que tampoco iba a cargar con la imagen de marido que perdona todo por mantener la estructura familiar. Me dijo que había considerado muchas cosas, que incluso había pensado en quedarse por la niña, pero que no estaba dispuesto a enseñarle que el amor se basa en aguantar lo que sea. Le pregunté si ya no me amaba y me respondió que no lo sabía, que después de una traición tan larga y tan evidente no se sentía capaz de nombrar lo que sentía por mí. Me dijo que había una parte suya que aún me quería, pero otra que no me respetaba, y que vivir con ese conflicto interno le estaba quitando la paz.
Yo le dije que había borrado todo lo relacionado con Marcos, que ya no hablaba con él, que no tenía sentido seguir agarrándome a algo que solo había existido porque me sentía invisible. Me miró con frialdad. Ya es tarde, Laura. No se trata solo de borrar. Se trata de haber querido hacerlo. Esa frase me atravesó. Quise explicarle que me sentía sola, que necesitaba sentirme deseada, que no fue por maldad, pero él ya no quería justificaciones. Me pidió que aceptara la situación y que pensara qué tipo de acuerdo quería, porque la conversación con los abogados iba a empezar la semana siguiente. Antes de subirse al coche, me dejó algo más. Una hoja impresa con el encabezado del colegio de la niña. Era una solicitud para que ella pudiera alternar semanas entre 2 domicilios. Me explicó que, aunque aún no sabía dónde iba a vivir, estaba buscando algo cerca, que no pensaba perderse su crianza, y que por mucho que la situación entre nosotros se rompiera, él iba a seguir siendo un padre presente. Le dije que no iba a impedírselo. Me miró con cara de no creérselo del todo. Luego subió al coche y se fue. Me quedé sentada en el banco del portal, con los papeles en la mano, sin saber si llorar o gritar o simplemente quedarme ahí hasta que anocheciera. No hice nada. Solo me quedé quieta, pensando en todo lo que había dejado de decir cuando aún se podía hablar sin gritar, cuando aún no era demasiado tarde. Esa noche no dormí. Me pasé horas revisando mentalmente todas las veces que podría haber actuado distinto, cada vez que noté que algo se rompía y decidí ignorarlo. Y por primera vez en semanas, no pensé en Marcos. Pensé solo en David. En todo lo que había destruido sin querer y en cómo ahora él era el que tenía el control de lo que venía. Y en ese momento supe que esto no era solo un castigo. Era una decisión que él había tomado con calma, con estrategia, con la misma precisión con la que yo me había entregado a otro. Solo que él no lo hizo para sentirse vivo. Lo hizo para no morir en una relación que ya no era suya. La última conversación seria que tuvimos sucedió 8 días después de que me entregara los papeles y dejara claro que no pensaba seguir esperando a que yo reaccionara. Él había vuelto a casa solo para recoger a la niña, como habíamos acordado. Yo le entregué su mochila ya preparada y una bolsa con la ropa limpia. No hubo ni una palabra extra hasta que volvió por la tarde, después de dejarla en casa de su madre para que pasara la noche allí. Entró en casa sin avisar, lo cual no era extraño, seguía teniendo llave, pero esa vez se notaba que venía con algo en la cabeza. Llevaba una carpeta de cartón en la mano, la dejó sobre la mesa del comedor y me pidió que nos sentáramos. No quiero más vueltas, Laura, esto tiene que cerrarse ya, me dijo sin rodeos. Me senté frente a él y no dije nada, porque ya no sabía qué decir que no se hubiera dicho. Abrió la carpeta y empezó a explicarme los términos del acuerdo que había redactado con su abogado. Dijo que no pensaba pelear por la casa, que se la quedara yo con la condición de asumir todos los gastos de mantenimiento y que él prefería alquilar un piso más pequeño pero estar tranquilo. Habló de las cuentas conjuntas, de cancelarlas en 2 semanas, de mover los seguros de salud a contratos individuales, de vender el coche que compartíamos. Todo estaba escrito con precisión. Yo no protesté, ni hice preguntas. Cada decisión suya me dejaba claro que no quedaba espacio para discutir. Lo tenía todo pensado. Cuando terminó de leer, me miró directamente y me preguntó si quería aportar algo o si me parecía justo. Le dije que era justo, demasiado justo, que si lo que buscaba era dejarme en paz y desaparecer, lo estaba logrando. Él no reaccionó a esa frase. Se quedó en silencio unos segundos, y luego soltó lo que tenía dentro desde hacía tiempo. Lo único que me jode de verdad es que, a pesar de todo, sigues sin decir lo que sientes. No has llorado, no has gritado, no me has suplicado que no me vaya, ni siquiera me has preguntado si hay alguien más. Pareces más preocupada por firmar rápido que por saber si aún te queda algo que defender.
Yo apreté las manos bajo la mesa porque no quería que viera cómo me temblaban. Le dije que lo había perdido todo en el momento en que me miró como si yo fuera una carga, como si solo estuviera esperando a que me equivocara para tener una excusa para salir corriendo. Me respondió que eso era fácil de decir ahora, pero que él llevaba años soportando silencios, indiferencia, rutinas vacías, y que cuando quiso hablar, cuando intentó arreglar algo, yo ya estaba demasiado ocupada pensando en otro. Me dolió escucharlo así porque sabía que no estaba exagerando. Me dijo que durante meses había querido salvar lo que teníamos, que incluso había ido a terapia por su cuenta para entender si el problema era suyo, y que al final entendió que lo que se había roto no era él, era la relación. Le pregunté por qué no me lo dijo antes, por qué no me pidió que fuéramos juntos a terapia, y me respondió que lo intentó varias veces, que cada vez que me decía que necesitábamos hablar, yo le contestaba con excusas, con frases sueltas como ahora no, estoy cansada o mañana hablamos. Volvió a guardar los papeles en la carpeta y me dijo que no le quedaba nada más por decir. Esto es lo último que te explico. Lo que pase después será solo un trámite, dijo mientras se levantaba. Pero antes de salir, se giró y me soltó algo que no me esperaba, por si te interesa saberlo, sí, estuve con alguien. Fue algo breve, pero suficiente para darme cuenta de que no quería seguir con esta mentira. No me siento orgulloso, pero tampoco me arrepiento. Porque si tú no lo hubieras hecho primero, yo nunca me habría dado permiso para hacer nada. Tú fuiste la que abrió esa puerta, y yo simplemente dejé de cerrarla. Me quedé en el sitio sin moverme, mirando la silla vacía que había dejado. La casa se quedó en silencio, pero yo sentía que todo dentro de mí se estaba rompiendo. No lloré en ese momento, tampoco lo hice más tarde. Fui a la habitación, abrí el armario, saqué su ropa que aún quedaba allí y la puse en bolsas. No con rabia, sino con una frialdad que me asustó. Lo hice sin pensar, como quien sigue instrucciones. Esa noche dormí en el sofá porque no quería volver a meterme en esa cama sola. Pensé en todo lo que habíamos compartido, en las vacaciones, en los cumpleaños, en los días normales que antes parecían aburridos pero que ahora daban ganas de revivir solo para recordar cómo era sentirme segura. No había odio en mí, pero sí una tristeza densa, compacta, como si me hubiera quedado encerrada dentro de una vida que ya no era mía. Al día siguiente, llamé a mi madre. No le conté todo, pero le dije que David y yo estábamos separados y que pronto firmaríamos los papeles. Ella no me hizo demasiadas preguntas, solo me dijo que fuera fuerte por la niña. Me ofreció quedarme en su casa unos días, pero rechacé la invitación. No quería tener que explicar nada, no quería caras de lástima. Esa tarde llevé a la niña al parque, y mientras ella jugaba, yo me senté en un banco a mirar a las otras familias. Escuchaba a los padres dar instrucciones, reírse, mirar el móvil, algunos incluso discutían por tonterías. Yo no podía dejar de pensar en cómo, desde fuera, la gente no ve nada. Cómo pueden pasar cosas gravísimas dentro de una casa y nadie se entera. ¿Y cómo es posible fingir tanto sin que se note? Esa noche, David volvió solo para hablar con la niña. No subió a la habitación, se quedó en el salón con ella, jugaron un rato, y luego se fue. Ella no hizo demasiadas preguntas, creo que ya lo intuía. Antes de dormir me preguntó si papá iba a volver, y yo le dije que no lo sabíamos todavía, que a veces los adultos necesitan tiempo. Me miró con esa cara de niña que intenta entender el mundo y me abrazó fuerte. Fue el primer momento en que sentí algo parecido a un llanto, pero me aguanté. Ella se durmió en mis brazos y yo me quedé ahí, en la oscuridad, pensando en lo que vendría después. Ya no tenía miedo de que David se fuera. Lo que me asustaba era no saber quién era yo sin él. Cuando por fin me acosté, supe que no quedaba nada más que decir. Ya habíamos hablado todo, ya nos habíamos herido suficiente. La siguiente vez que lo viera sería con abogados delante.
Y por primera vez en semanas, entendí que el final no iba a ser dramático. Solo iba a ser real. Como un contrato que se firma, como una caja que se cierra. Sin frases emotivas, sin escenas de cine. Solo la certeza de que ya no había nada que guardar. La firma se hizo en la notaría, a las 11 de la mañana, un martes cualquiera que no tenía nada de especial salvo que marcaba el fin legal de todo lo que habíamos construido. David llegó puntual, con una carpeta azul y una expresión que ya conocía demasiado bien, esa cara que se pone cuando no queda nada por discutir. Llevaba una camisa blanca sin planchar, el pelo recién cortado, y no saludó con beso ni con gesto, solo dijo hola en un tono neutro, y se sentó al otro lado de la mesa. Su abogado ya estaba allí, el mío llegó 5 minutos después. Todo fue rápido. El notario leyó los documentos, nos preguntó si estábamos conformes, y ambos asentimos sin añadir nada. Firmamos uno a uno, sin mirar al otro, como dos personas que solo están cerrando una operación que ya no tiene emociones pendientes. Cuando terminamos, nos dimos la mano por pura cortesía, y salimos del edificio sin intercambiar una sola palabra más. En la calle, David me preguntó si tenía prisa. Le dije que no. Me propuso tomar un café en la terraza de un bar cercano, no para hablar del pasado, según él, sino para cerrar bien, sin tensión. Acepté sin estar muy segura de por qué lo hacía. Tal vez porque aún quedaba una parte de mí que necesitaba entender. Nos sentamos en una mesa algo apartada. Pidió un cortado, yo un café solo. Durante un par de minutos, no dijimos nada. Él fue el primero en romper el silencio. Me preguntó si pensaba quedarme en esa casa por mucho tiempo. Le dije que no lo sabía, que no me sentía cómoda en un sitio donde cada habitación me recordaba algo que ya no existía. Me respondió que él también había pensado en cambiarse de barrio, pero que aún no había encontrado nada. Luego, sin aviso, me soltó una pregunta que no esperaba. ¿Volverías a hacerlo? No supe qué decirle al principio. Me preguntó si volvería a involucrarme con alguien como Marcos si pudiera retroceder, si elegiría otra vez el mismo camino. Le respondí que no, pero no porque estuviera arrepentida de lo que sentí en ese momento, sino porque entendía que había formas más sanas de reaccionar ante la distancia. Me escuchó sin interrumpir. Me dijo que durante un tiempo quiso vengarse de verdad, hacerme daño, exponer todo lo que había pasado a todos nuestros amigos, pero que se dio cuenta de que no le valía de nada ganar una guerra donde ya había perdido el respeto por mí. Después me preguntó si estaba viendo a alguien. Le dije que no tenía ni interés ni energía para empezar nada, y que tampoco creía que estuviera en condiciones de ofrecer nada sano a nadie. Me devolvió una sonrisa amarga. A mí me pasa igual, dijo. Cada vez que una mujer me habla más de 5 minutos, me da por pensar si algún día va a mentirme igual. Hablaba sin rencor, pero con ese tono que ya no necesita levantar la voz para doler. Me dijo que no me deseaba mal, que esperaba que pudiera reconstruirme, pero que él ya no podía ofrecerme ninguna puerta abierta. No esperaba una. Lo tenía claro. Solo quería saber si él se sentía tan vacío como yo, y por su manera de hablar, supe que sí. Antes de irse, me pidió que fuéramos honestos con la niña. Que no intentáramos disfrazar la situación con frases cómodas. Me dijo que ella no era tonta, que entendía más de lo que parecía, y que merecía que no le mintiéramos. Le prometí que así sería. Nos levantamos, cada uno pagó su café, y nos despedimos con un gesto que no era afectuoso ni hostil. Solo final. Caminé sola hacia casa, sin prisa, mirando los escaparates sin ver nada. Llegué, entré, me quité los zapatos, y me senté en el borde de la cama con los papeles aún en el bolso. Estuve allí más de 1 hora sin moverme. Al día siguiente, le conté a la niña la verdad. Escogí un momento tranquilo, sin distracciones.
Me senté con ella en el sofá y le dije que papá y yo ya no íbamos a vivir juntos como antes. Al principio se quedó callada. Luego preguntó si era culpa suya. Le dije que no, que los adultos a veces no saben cuidar bien las cosas, incluso cuando quieren hacerlo. Le pregunté si tenía dudas, si quería saber algo, y me dijo que solo quería saber si seguiríamos viéndonos todos. Le expliqué el plan, cómo serían las semanas con uno y con otro. Me miró muy seria y me pidió una promesa, que no le mintiéramos nunca más. Se la hice. Y supe que no iba a romperla. Los días que vinieron después fueron lentos, pero claros. Empecé a sacar cosas de la casa, a vender muebles, a cambiar habitaciones. No por despecho, sino porque necesitaba que ese lugar dejara de parecer lo que ya no era. Empecé a buscar trabajo nuevo, algo que no me recordara a esa rutina que vivía antes. Llamé a una amiga y le conté todo. No me juzgó. Me dijo que no era la única. Que muchas vivían algo parecido, pero que no todas lo enfrentaban. David venía cada semana por la niña. Cumplía todo al pie de la letra. Nunca llegaba tarde. Nunca se olvidaba de nada. A veces intercambiábamos frases sueltas, pero ya no había más preguntas. Lo nuestro ya no era una relación. Era una gestión compartida. Y en cierto modo, eso me daba paz. No había peleas, no había sospechas, no había tensión. Solo hechos. 3 meses después de la firma, me fui del piso. Encontré uno más pequeño, con menos recuerdos, más funcional. La mudanza fue sencilla. Me llevé lo necesario. Dejé el resto. Cuando David vino a dejar a la niña por primera vez en el nuevo lugar, se sorprendió de lo simple que era todo. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que por fin dormía bien. Me respondió que él también. Esa fue la última vez que hablamos más de 5 minutos seguidos. No nos odiamos. Pero tampoco somos amigos. Somos 2 personas que comparten una hija y un pasado. Nada más. Lo que aprendí de todo esto no es bonito ni inspirador. Aprendí que nadie está a salvo de joder su propia vida. Que incluso la persona más prudente puede tomar decisiones que cambian todo sin vuelta atrás. Aprendí que los errores no siempre se pagan con castigos visibles. A veces se pagan con una forma de soledad que no se nota desde fuera. Aprendí que el perdón no siempre llega, y que hay daños que no se reparan aunque lo intentes. Y lo más importante, aprendí que amar no es suficiente si no se cuida. Porque no basta con tener una historia. Hay que vivirla bien. Ahora estoy sola. No con amargura, pero sí con una calma rara que aún no sé si me gusta. Hago lo que tengo que hacer. Trabajo. Cuido de mi hija. Organizo mi casa. A veces salgo. A veces me quedo mirando al techo sin pensar en nada. Ya no me culpo. Pero tampoco me justifico. Solo intento no repetir lo que ya sé cómo termina. Y eso, al menos por ahora, es suficiente.